Sigue Exhala. inhalando. Sigue inhalando. Buen día para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la perspectiva integracionalista de la educación física. El grupo está compuesto por Juan Diego Camacho, Leslie Flores, Juan Daniel Ramírez, David Rey y quien les habla, Josué Ovalle. Bueno, la perspectiva integracionista o globalizada de la educación física surge a través de las recientes innovaciones de los modelos pedagógicos estructurales que nacen y se despliegan en el ámbito de nuevos paradigmas científicos, como la teoría general de sistemas y la cibernética. Estos cambios afectan teóricamente a la pedagogía, a las intervenciones prácticas, a las materias del currículo, y la educación física también vive estas transformaciones. Marta Castañer y Oleguer Camerino nos presentan dos enfoques importantes. El primero son las interpretaciones en torno a la motricidad infantil y el otro es el enfoque global de la motricidad. Empezando con el primero, hacemos un repaso sobre los planteamientos analíticos más representativos de la educación física, empezando con la psicomotricidad, que eso lo que quería era la integración de la dualidad mente y cuerpo, pero en vez de integrarlo, lo que hizo fue recalcar esta separación en algunas de sus prácticas. Esto buscaba arreglar las insuficiencias escolares y motrices del niño, pero en eso fracasó. El siguiente es el aprendizaje físico y deportivo y el acondicionamiento físico, que en su afán de obtener resultados motrices, lo que hizo fue potenciar el desarrollo exclusivo y específico de las cualidades físicas, iniciación y perfeccionamiento deportivo. Estos dos planteamientos analíticos hacen parte de una vista, como lo pudieron ver, muy restrictiva de lo que es la motricidad. Tenemos dos aportaciones disciplinares que son de una mirada más amplia, en las cuales están las neurológico-evolutivas y las cognitivas. En las primeras, las neurológico-evolutivas, la actividad del niño es constantemente perceptivo-motriz, debido a la base de intercambios entre él y el entorno, todos regulados por el sistema nervioso central. Existen modelos explicativos de evolución de adquisiciones motrices que son en forma jerárquica y ascendente. En estos se ven los diferentes estadios del desarrollo infantil y contemplan las dimensiones psíquicos, físicos y socioafectivos del niño. Nosotros como futuros profesores debemos tener al menos referencias básicas para desarrollar sus aprendizajes escolares. Los componentes de la maduración del niño son la determinación, los aprendizajes conscientes e inconscientes y la experiencia autónoma. Todo esto se desarrolla en forma distinta en cada niño. En las aportaciones cognitivas tenemos de que todo movimiento es un sistema de procesamiento cognitivo donde participan diferentes niveles de aprendizaje. Todo gracias a un desarrollo inteligente de la elaboración sensorial que va desde lo perceptivo hasta la conceptualización. Entonces tenemos el desarrollo, la elaboración sensorial, perdón. Va lo cognoscitivo, que es como seleccionar e interpretar. Va la imagen, que es la de revisualizar y reconstruir. Va la simbolización, que es un elemento importante para el pensamiento, y tenemos a la conceptualización, que es la base de la forma del pensamiento formal. Siguiente diapositiva. Ah, no, espera, déjala ahí. Tenemos ahí una etapa que es de los 6 a los 12 años, que es cuando, no, devuélvela, que es cuando comienza la operatividad motriz. En el niño comienza a desarrollar y a dominar un sistema cognoscitivo que le permite organizarse y orientarse en un entorno o en el medio que le rodea. Entonces el niño supera la lógica precausal y progresivamente empieza a operar, a emplear la lógica operativa concreta. Y la característica principal de esta última es la de la reversibilidad, que esto quiere decir
que el niño acá ya utiliza rodeos para llegar a una conclusión. En la otra etapa, en la primera, solamente dice las cosas directamente como las piensa. Entonces ahí los comportamientos motores se van estructurando cognitivamente. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. El otro punto importante, siguiente, José, por favor, eso ahí, es el enfoque global de la motricidad. Acá entendemos que el ser humano se puede interpretar como un tipo de sistema abierto e inteligente. Y la motricidad cumple con las condiciones necesarias para ser interpretadas como una de las expresiones de este sistema abierto. Entonces tenemos lo que son, algunos conceptos de la teoría general de sistemas aplicados a la motricidad. Empezando con la interacción, que esta posibilita una mejor comunicación de los elementos del sistema, y la actividad física hace que altere las capacidades humanas. En la morfogénesis, que facilita el desarrollo y la búsqueda de una forma perfecta, la motricidad ayuda, como vimos en la anterior diapositiva, a la evolución infantil. En la equifinalidad, que es ofrecer una posibilidad de búsqueda para diferentes vías para llegar a unos objetivos, vemos que la motricidad siempre es una continua exploración. La entropía negativa, que es como una tendencia a tener un cierto orden, vemos que las potenciaciones de las expresiones motrices hacen que se vaya concretando una personalidad. Y en la conciencia y creación hay condiciones implícitas de la idea de movimiento que lo hacen consciente y creativo. Existe una triple dimensión del ser humano que se ven aquí en las diferentes dimensiones de la motricidad infantil, que no están alejadas de una, sino que están inmersas unas en otras. Empezando con la introyectiva, que esta es la relación no, sino cómo el niño se reconoce su propio cuerpo y reconoce su propio yo. Seguimos con la extensiva, que es cuando el niño se relaciona con los objetos, es decir, con el mundo objetual. Y tenemos la proyectiva, que es cuando el niño se comunica con otros, es decir, que se relaciona en el medio social. Vemos entonces que el infante pasa de una categoría perceptiva, que es más individual, y por medio de diferentes estímulos va pasando a una categoría conceptual que es un poco más colectiva y grupal. Como finalidad para la propuesta integracionista es enriquecer el interés en la actividad física durante la segunda y tercera infancia, dando más importancia a los elementos en la evaluación, dando un proceso que sea continuo, pero que en sí no primen los resultados. Aquí vamos a tener en cuenta las 3 esferas del crecimiento que intervienen en el desarrollo motriz infantil, que son la socioafectiva, la cognitiva y el físico-motor, ya que el niño le da sentido al cuerpo, al movimiento, según estas 3 esferas, y si se afecta una dimensión, se afectarán todas las demás. Estas 3 dimensiones son indispensables, imprescindibles en el crecimiento del niño, ya que le da un cariz volutivo a todo ese desarrollo y atiende a las pulsaciones y motivaciones del niño. Siguiente, por favor. Para la finalidad se tendrán en cuenta 5 características para crear o diseñar un diseño según los contenidos en la actividad física planteada para la tendencia, para la perspectiva integracionista. Estas, a su vez, atienden a una esfera evolutiva que se nombraron anteriormente, utilizando elementos que muestren y pongan en juego tanto las pulsaciones como las necesidades de exploración y aprendizaje en los alumnos. Las dimensiones son, la primera es las percepciones que van a través de la imagen y la exploración del entorno. Como propuesta integracionista se debe dar
de nosotros los profesores una información que sea significativa tanto para el alumno como para nosotros educando. La segunda es la adaptación y capacidad. También se habla de una plasticidad, que es el comportamiento motor infantil en busca de la eficacia y precisión de cada movimiento. Como docentes, como educadores, se debe dar una adaptación a la metodología y a la intervención directa e indirecta que se dan en las sesiones. La tercera será toda la motricidad evolutiva según el grado de existencia, según la edad, dándole un espacio que sea ensayo de, ¿cómo se dice? Perdón. Ensayo de actividad, resultado y error. Todo esto en las edades evolutivas. Como maestros, como educador, se van a dar unos objetivos terminales para cada edad y patrones según lo que se vaya a hacer en la sesión. Como cuarto, se habla de el movimiento experimentado que el niño posee para crear nuevos patrones motores, dándole significado a todos estos movimientos, ya que los chicos en estas edades, los niños, son súper hiperdinámicos. Para nosotros como educadores, tenemos que obtener y tener resultados tangibles, medibles, siempre dándole un enfoque al trabajo interdisciplinar que se da desde la educación física. Como quinto, se habla de la confluencia de todos los contenidos, todos los bloques correlacionan, dándole un objetivo según la tendencia integracionalista. Para esto se dan la agrupación de todos los contenidos, evitando el protagonismo de solo uno o aislándolo. Se preparan según la sesión o la unidad didáctica que se va a realizar. Siguiente. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a coger los 7 objetivos que se atienden o que se tienen en cuenta en el diseño curricular de base, adaptándolos con las 5 características anteriormente mencionadas. Estos objetivos son primarios en los 3 ciclos que abarcan la educación primaria de los 6 a los 12 años. Estos objetivos también deben tener en cuenta los hábitos de aprendizaje, los elementos socializadores y las capacidades motrices que se quieren trabajar, desarrollándolos mediante la motricidad, teniendo en cuenta cada edad, etapas correspondientes y sus etapas correspondientes. Bueno, seguimos con las características. Este punto es importante tenerlo en cuenta, ya que es desde acá cuando el alumno será capaz de valorar la actividad física del propio cuerpo como medio para divertirse, para sentirse a gusto consigo mismo y para relacionarse con los demás. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, salen varias de las características que quisimos dividirlas en 5 puntos. El primero de ellos es el aprendizaje significativo. Ahí es cuando el niño aprenderá fórmulas y recursos de ocupación del tiempo libre en los momentos y espacios de ocio. Estos espacios de ocio pueden ser lo que son pues la escuela, momentos de recreo, campamentos, escenarios en los que el niño pueda interactuar con los demás y también con su entorno. El otro es la exploración. En este punto el niño es capaz de buscar actividades motrices, asimilando lo que son los factores circunstanciales de riesgo, de expresión y de construcción que requiera una nueva situación, en situaciones en las que se busque un sentido incierto de la experiencia
y pues está basado en lo que se pueda llegar a ocurrir en el momento. El tercero es la creatividad. En este el niño será capaz de elaborar fórmulas de juego y de recreación en conjunción con los compañeros y el material. Ahí es cuando se pone a prueba también todo lo que pues se le da al niño las herramientas necesarias para que pueda construir su propio escenario y para que también pues se vaya también desarrollando cognitivamente su inteligencia. Siguiente diapositiva, por favor. En esta, bueno, tenemos la característica de la periodización. En este niño, el niño superará el egocentrismo inicial que se presenta más o menos de los 6 a los 7 años para llegar a la recuperación final de esta etapa. Entonces ahí es cuando pues, se superan las expectativas en cuanto a lo que pueda llegar a generar la intención de la educación física en un espacio pedagógico. Y como último, tenemos lo que es la interrelación de contenidos. En esta, pues el alumno vivirá en los momentos de tiempo libre todas sus capacidades motrices de una forma autónoma, asumiendo la organización y gestión, pues digamos lo que es para preparar fiestas recreativas, sesiones de juego, el orden para los deportes, la competitividad, las actividades de expresión. Entonces ahí es cuando también ya, digamos que comienza a evolucionar más lo que es la intención de estas características y se prepara el niño para que con el paso del tiempo y pues su desarrollo cognitivo se vea más influenciado y sea más coherente con con las acciones que hace. Bueno, en este apartado hablaremos acerca de ese concepto de ser humano. Hasta aquí se ha podido entender que la perspectiva integracionista nos muestra un aspecto o desde un ámbito complejo, desde un ámbito de múltiples formas de ver, de observar, de entender en específico al ser humano y a tener ese concepto de ser humano. Aquí Gabriela Artida nos da un concepto de ser humano desde esa caracterización que habla que son únicos, que somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Habla desde esa diferencia del resto de especies existentes, ya que contiene conciencia, la capacidad de expresarse, manifestando como tal desde su lenguaje, desde su cultura, desde lo que a él le rodea como ser humano, ¿verdad? Y ese conocimiento sobre sí mismo y sobre su alrededor. Asimismo, permite transformar la realidad, esos conocimientos de sus estados emocionales y la tendencia a la autorrealización. Esa capacidad y digamos que ese revuelto de características nos da tres momentos claves para entender ese concepto de ser humano desde lo biopsicosocial. Y es a partir de ahí que entonces se comprende esta integralidad, esa complejidad, esa manera de ver a ese ser de múltiples formas. De igual manera, se refleja en el concepto de cuerpo que enseguida les voy a contar. Siguiente, por favor. Entonces, en ese concepto de cuerpo, como lo decía anteriormente, desde esa perspectiva abierta, Jordi Planella lo identifica como tal, como esa dimensión existencial, subjetiva y relacional de ese cuerpo propio, no un cuerpo impuesto por otro ajeno, sino un cuerpo construido socialmente, entendido como cultura, un cuerpo que es experiencia, como lo relacionaba en el concepto anterior. Eh, la cultura y la simbología de cada uno de los aspectos y los componentes y los elementos que contiene el cuerpo representan precisamente un sentido, y ese sentido pues se ve reflejado en los hechos sociales. Y fundamentalmente no desconoce ese cuerpo biológico que también lo compone
como tal, y entonces ahí es cuando lo identifica como ese cuerpo simbólico. Bueno, ya para finalizar, pues vamos a hablar acerca de los contenidos curriculares. Para estos, Castañer y Camerino nos organizan la perspectiva en 4 categorías macro, llamadas capacidades perceptivo-motrices, sociomotrices, físico-motrices y habilidades motrices. Estas mismas categorías pues tienen unos contenidos específicos, como nos podemos dar cuenta en la tabla, como lo puede ser la corporalidad, la creación, la fuerza y la estabilidad, pues respectivamente. Partiendo de estos contenidos específicos, se estructura la categoría macro para trabajar, pues según sea necesario, pues toda la perspectiva integracionalista. La metodología como tal se deriva de la intervención no directiva, que es actividad exploratoria guiada. Esta actividad pues pone la espontaneidad y el dinamismo en la relación de docente y alumno a la hora de ejecutar las tareas pues motrices con pues cierta finalidad. Se busca por parte del docente guiar al estudiante, pero no interviniendo pues en las respuestas o soluciones que dé pues a la temática planteada. De aquí pues encontramos que la planeación se hace enfocada en la exploración guiada, que era lo que les mencionaba. La evaluación se tiene que hacer en función de la observación de todo el proceso dado pues en esta exploración por parte del estudiante, y hay una interdisciplinariedad de áreas. Esto quiere decir que la educación física se junta con pues con otras áreas y campos del conocimiento para pues para llegar así a la enseñanza y al aprendizaje pues de la temática. Pues la relación como tal se da mediante la práctica guiada que el estudiante pues practica en esta exploración con ayuda pues del docente como un guía, y pues esta relación se da recíproca, tanto el estudiante aprende del docente como el docente del estudiante. Esto pues lo encontramos también durante todo el proceso, tanto en los contenidos como en la metodología, los objetivos particulares y la evaluación. De ahí que pues esta relación de aprendizaje-evaluación se dé pues de forma recíproca. Ya pues para finalizar les presentamos pues las referencias bibliográficas para esta exposición y pues les damos un buen cierre y una buena despedida.